Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y allí estamos permanentemente charlando con nuestros amigos, con gente que está vinculada con temas significativos de la actividad nacional, representantes de partidos políticos, de sectores gremiales, empresarios, de la sociedad en su conjunto, que nos dan, digamos, su opinión con respecto a diferentes temas que se van dando y que son muchos de ellos afligentes. El país está pasando situaciones graves desde el punto de vista de la salud, no lo podemos negar, esta pandemia que se prolonga y se prolonga con esta cuarentena que nos afecta tanto, y todos los temas relacionados con las cuestiones económicas. Así que siempre tenemos un amigo o una amiga que nos da alguna idea o algún consejo para nuestros televidentes y para nosotros mismos. En este caso está Osvaldo Mercury. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Qué decís? Bien, Carlos, un gusto y muchas gracias por invitarnos a tu programa, un programa que lleva 21 años de forma ininterrumpida en el aire. Por lo tanto, gracias y felicitaciones. Gracias, Osvaldo. Bueno, no necesitas mucha presentación, pero algo vamos a decir. Osvaldo es un dirigente de la provincia de Buenos Aires reconocido, fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires durante muchísimos años, hombre de Lomas de Zamora, y bueno, en este momento está ocupando un cargo en el Mercosur como diputado del país, y bueno, siempre para nosotros es una referencia. Yo recuerdo los años en que yo supe estar también allá en la Ciudad de La Plata, en el Ministerio de la Producción, y cómo charlábamos, analizábamos en el gabinete con Eduardo Duhalde las cosas que pasaban en la provincia, lo recordarás. Pero perfectamente. Recuerdo tu paso por el Ministerio de la Producción, que dejó una estela de éxitos y de recuerdos muy importantes, pues fue el primero, junto a Dualde, que apostó a la producción. Siendo ya intendente, creaste la primera dirección, me acuerdo, creo que fue así, de producción y trabajo. Fui a visitarte muchas veces y después en la provincia como ministro exigiste e incorporaste de que todos los municipios como mínimo tengan una dirección de producción, porque la base fundamental del país, ni que hablar de los municipios y la provincia, es la producción y el trabajo. Por lo tanto, este recuerdo es permanente y tu trabajo en el movimiento productivo que inspiró y sigue inspirando a nuestro amigo Eduardo Duhalde, al cual hablamos continuamente y casi permanentemente, en forma presencial antes, ahora en forma de esta manera o telefónicamente, porque obviamente por la imposibilidad, a pesar que nosotros, en mi caso, estamos a 20 cuadras de diferencia, recordamos y sabemos y hablamos de la actualización de la producción, hoy más que nunca que necesita el país, la comercialización, por lo tanto, tan importante para la República Argentina. Así es. Osvaldo, vos sabés que creo que es muy significativo que hoy nosotros podamos charlar contigo, porque vos a través de tu ubicación en el Mercosur, sos diputado de la Cámara del Mercosur, podés darnos alguna información relacionada con los países que integran esta alianza tan importante y sobre todo, sabes que no hay mucha información y a veces la información que hay no es buena, porque ha habido algunos que se han encargado de complicar, con relación al funcionamiento de los diputados del Mercosur. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Y qué hacen en su tarea, que yo sé que es muy importante? Sí, mira, trabajamos mucho, la historia se remonta a Sarney, a Alfonsín y otros, cuando se crea inspirado en ese pensamiento de un bloque comercial aduanero, extendido después para la política, para el tema de derechos humanos, pero fundamentalmente el tema de intercambio regional para venderle al mundo nuestros productos. Sabemos que los países fundantes son 4, Argentina, Uruguay, Paraguay, y después se fueron incorporando, Brasil por supuesto, se fueron incorporando con voz y sin voto, algunos con voz y con voto, Venezuela con la conflictividad de Venezuela, con la asistencia también de Bolivia,
también de Chile y otros países que han visto la posibilidad, a pesar de que fuimos, no digo perseguidos, pues es una palabra que no corresponde, denostados por el gobierno anterior, un segmento del gobierno anterior que no quería que ese principio básico de la comercialización se hiciera a través de los bloques, sino a través de la Alianza del Pacífico, todo, que también se fue adecuando, que no decimos que no, pero también defender la región que involucra más del 10 o 12% del Producto Bruto Mundial y más de 600.000 habitantes, 600.000 habitantes ¿sí? En cada país, donde esos países forman parte de una comunidad de región, donde obviamente se intercambian desde el punto de vista comercial, sus productos se venden, pero siempre en un compromiso mutuo de poder hacerlo a través de la región. Eso es la base fundamental de los países fundamentantes, por lo tanto funciona y funcionamos como mínimo en este momento de pandemia muy poco, pero sí con comisiones, pero como mínimo con 10 sesiones por año. Y en esa ocasión, ahí se están tomando una serie de resoluciones relacionadas con el funcionamiento de esa alianza y vinculada con los países miembros fundantes. Vos sabés que yo recuerdo que había también volvamos a las confusiones, ¿no? Había una confusión con respecto a que la Argentina recién iba a tener diputados y que otros países no lo tenían. Bueno, Argentina en realidad siempre tuvo diputados, lo que pasa es que eran diputados nacionales que se los designaba para que cumplieran una función adicional en el Mercosur. En el caso de ustedes ya son diputados elegidos por el pueblo que representan a la Argentina en la Cámara del Mercosur. Ahora, los otros países también tienen representantes, ¿es correcto esto? Es correcto, algunos indirectos, como ser Uruguay y Brasil, y en forma directa, otro país fundante, se ha votado ya hace 6 años que vienen llevando a cabo elecciones legislativas hasta el segundo año que fue el año pasado, que es Paraguay. Los vencimientos implican en los protocolos que si al 221 los países no eligieron en forma directa, se caería el Parlasur, pero como esto hay voluntad del gobierno argentino, así lo transmitió Fernández antes de asumir y lo transmite ahora, se está exhortando a los demás países que firmen una cláusula a 10 años y dar 10 años para que todos los países elijan en forma directa y no en forma indirecta, que son los representantes de los parlamentos que son elegidos a dedo para que representen nada más y nada menos que el Parlamento del Mercosur, que si bien no legisla en forma directa, sugiere a través del mercado común del sur las cuestiones que se votan y que se discuten en el Pleno. Vos sabés que cuando uno habla de Parlasur, imagina o piensa en el Parlamento Europeo, ¿no? Exacto. Porque es un símil. Lo que pasa es que el Parlamento Europeo se fue consolidando a partir de la decisión de los propios países y se le fueron dando atribuciones que en el caso del Parlasur se han hecho más lentamente y que a nosotros nos gustaría que fuera mucho más intensamente. O sea, yo imagino un Parlasur de la misma característica de lo que puede ser un Parlamento Europeo, porque de esa manera nos daría muchísima fuerza. Y ahora en los próximos bloques vamos a hablar de lo que significa el Mercosur en la consolidación de un conjunto de países y en las posibilidades de colocación de sus productos en el exterior. Pero el Parlamento como tal es una esencia muy importante. Osvaldo, continuamos y queríamos hacer un pequeño análisis de lo que significa los países fundantes, sin perjuicio de los que han ido adhiriendo después, en su conjunto, en su importancia poblacional y en su importancia desde el punto de vista económico. Bueno, la importancia es tan grande y tan importante que se necesita legislar en forma vinculante. La Unión Europea tardó exactamente 21 años
en vincular determinados temas estratégicos que tienen que ver con el comercio, con la vinculación de la Unión Europea con el resto de los países, independientemente del Brexit, de Inglaterra, todo, pero todos siguen férreamente a la idea del Mercosur, pues la defensa de sus propios intereses. Mal estaría Argentina u otro país en querer, no es el caso argentino, para nada, en querer, digamos, romper el Parlasur, porque quedaríamos absolutamente debilitados frente a un mundo que se va constituyendo en bloques, que un mundo que además no sabemos en qué va a quedar después de esta situación de pandemia desde el punto de vista social, pero fundamentalmente económico. Y yo hablaba al principio que constituimos todos los países, los 4 más los países agregados, más de 600 millones de habitantes, más del 10% del Producto Bruto que se origina en el mundo. Por lo tanto, la importancia del Mercosur y de su parlamento, el Parlasur, es fundamental. En cuanto, digamos, en cuanto a la venta de productos de materia propia, elaborada, el campo que se abre permanentemente al sudeste asiático, que es brutal. Yo escuchaba ayer a Diego Aguilar hablando específicamente sobre China, él fue obviamente embajador en China, el campo que se abre con China, el país que más comercializa con Argentina, según él, y según nuestros estudios y nuestro conocimiento, es China, y otros países del sudeste asiático que se puede abrir una posibilidad enorme. Y el Parlasur está conteste, abierto, más que ahora está presidido por un argentino, Oscar Laborde, de otro partido político, del Frente de Todos, tenemos una delegación de 43 miembros, donde coexiste Cambiemos, el sector o grupo es una sola delegación que yo pertenezco, que es Argentina Federal, y obviamente Cambiemos con la incorporación, no con la incorporación, con la permanencia de Storani, María Luisa Storani y otras personas muy conocidas que forman parte de una delegación de 43 miembros, donde con todos los países, aún con la Venezuela dividida, pertenecen y participan los dos sectores. Por lo tanto, yo creo en la importancia fundamental de la continuidad y también dentro de los protocolos poder llegar a lo que llegó la Unión Europea con 21 años, digamos, y más tiempo anterior, de que sus decisiones, no todas, pero las estratégicas que tienen que ver con el comercio, con el narcotráfico, con el trato, con los derechos humanos, sean realmente vinculantes, ya que es una región, como decíamos al principio, importantísima para el mundo y para nuestros intereses. Che, recién lo mencionaste a Laborde, el que fue intendente de Avellaneda hace ya unos años atrás, ¿es correcto? Es correctísimo, intendente de Avellaneda, que obviamente le correspondía este año la presidencia y fue votado por unanimidad, ya que somos una sola delegación, y después, bueno, obviamente hemos entrado en las listas nacionales o provinciales, o en mi caso nacional, de distintos sectores o partidos políticos. Y después se constituyen en bloque, pero con una sola mira. Se puede discutir, obviamente, y opinar en contrario los distintos sectores, pero la delegación es una sola. Sí, Osvaldo, vos sabés que vos hacías referencia al tema económico y a todo lo que se vincula con el comercio internacional, ¿no? Y hace un rato, antes de que empezáramos la charla ya oficial por la televisión, yo te hacía mención a una cámara que hay muy interesante, una cámara del Mercosur y del sudeste asiático, con el cual desde el movimiento productivo argentino nosotros estamos teniendo alguna relación. Y ellos nos hacían mención a lo fantástico de la interrelación que se puede llegar a dar entre el Mercosur en su conjunto, estamos hablando de países más que significativos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, más los asociados, con la relación con los países del sudeste asiático. Y vos decías muy bien, y la referencia de Aguilar, correctísima, que no es solo China, es China, más Vietnam, más Indonesia, más India, son países fantásticos y la actividad económica que puede haber con relación a ellos es realmente más que significativa, sobre todo para nosotros, que somos productores de alimentos, y más si somos capaces
de generar alimentos con valor agregado. Pero perfecto, y de eso se trata, de establecer, tenemos vínculos con todo y establecer vínculos. Hoy el mundo es un mundo, y debe ser de vínculos constantes y permanentes, por lo tanto la Argentina y la región puede, digamos, ofrecer alternativas de todo tipo en cuanto a materia de producción, de trabajo, de inversión, y esto es lo que la Argentina tiene que apostar para adelante después, no después de la pandemia, a partir de ahora, porque esto puede durar un tiempo y ojalá que sea un tiempo muy corto, muy breve, pero hay que actuar en consecuencia para que la catástrofe económica que se está viviendo, a pesar de que el anuncio fue importantísimo y realmente hay que felicitar a los negociadores con respecto al arreglo de la deuda es monumental y que en 5 años no hay que pagar nada más que los intereses, viene muy bien ahora que el movimiento productivo, que los productores, que el campo, que la industria, se haga una gran mesa, como está proponiendo el movimiento productivo conducido por vos e inspirado por Duhalde, puedan sentarse con los partidos políticos de la oposición y con el oficialismo y se haga una mesa de diálogo productiva en vez de andar peleándose, mirando el pasado, enojándose con unos y con otros, que realmente no sirve para nada. Las nuevas generaciones y los que todavía vivimos, nuestros hijos y nuestros nietos, requieren acuerdos políticos y no mirar el pasado, sino mirar el presente y el futuro. Osvaldo, vamos a hacer nuestro último corte y vamos al último bloque para analizar algunos temas más políticos. Adelante, de nuestro país. Políticos son todos de nuestro país. Adelante, señor director. Estamos en nuestro último bloque, ¿no? Y hacías una serie de menciones, vos, que son realmente muy interesantes. Se acaba de anunciar el acuerdo con los bonistas extranjeros relacionados con estas deudas que tenemos en Argentina, que son tan condicionantes de nuestro país, de nuestro futuro, de nuestro funcionamiento. A Dios gracias, se ha logrado una reducción importantísima, más de 40.000 millones de dólares, sí. Aparte poder pagar con tasas de intereses diferenciadas. Creo que se abre una oportunidad muy importante. Decías del movimiento productivo argentino. Bueno, sí, el movimiento productivo argentino está en este momento haciendo con el Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires, por indicación de Duhalde y por indicación del gobernador Kicillof, un acuerdo donde va a aparecer esto que vos señalabas, ¿no? Tratar de instrumentar con los partidos políticos, con las cámaras empresarias, con todos los empresarios, los sindicalistas, las fuerzas sociales, la mayor cantidad de conciencia productiva y de generación de empleo para que la provincia, en primer lugar, el país, por supuesto, pueda salir adelante. Creo que es algo muy importante, ¿no? Importantísimo, importantísimo, porque esto constituye, indudablemente, Carlos, el motor de la provincia. Y siempre dijimos que la provincia de Buenos Aires era el motor del país, sin desmerecer para nada a otras grandes provincias, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, para nada, pero es el motor, indudablemente por la mayor cantidad geográfica, la mayor cantidad de gente y su riqueza. Realmente es una oportunidad única que lamentablemente por el COVID nos lleva a juntarnos. Entonces la dirigencia política en general tiene que estar absolutamente a la altura de los acontecimientos. Pensar en grande, decía alguien, y pensar en grande es esto que se está charlando y hay que hacer. Y en poco tiempo, en 3, 4, 5 años, yo creo que con este acuerdo de la deuda, con esta incorporación del movimiento productivo, que también debería constituirse una opinión absolutamente personal a nivel nacional, convocando a todos los sectores opositores, el gobierno, y acompañando las buenas políticas del gobierno, la Argentina puede ser la tierra prometida, que fue aquella que cuando nuestros abuelos, nuestros bisabuelos llegaban al país, lo vieron como la promesa de una nueva tierra que daba oportunidades. Y dio todas las oportunidades. Y en esta oportunidad, pensando en grande, debemos realmente todos hacer un aporte, despojado de la camiseta partidaria
y pensar en grande para la República Argentina y para la región, ofreciendo al mundo esta riqueza realmente que hay, esta creatividad que tenemos los argentinos. Sí, vos sabés que cuando uno dice qué pasó en la Argentina, ¿no? La respuesta, mejor dicho, sale inmediata. Somos un país que está subutilizado, es un país que tiene alternativas y posibilidades inconmensurables, que tiene una población de características muy positivas bajo todo punto de vista y que no ha sabido aprovechar esas oportunidades para generar una riqueza un empleo digno para todos sus habitantes. Entonces, es una faltante que tenemos que ha sido consecuencia de errores que hemos ido cometiendo absolutamente todos y que tenemos que tratar de revertir, ¿no? Necesariamente tenemos que tratar de revertir. Por eso es como que comenzamos otra vez de nuevo, ¿no? Se Exacto. comienza bastante seguido. Nosotros comenzamos, nos caemos, comenzamos, nos caemos. Pero yo creo que esta oportunidad no tenemos que perderla. Así creo yo, Carlos, y estoy convencido. A veces pensamos en chiquito, sin resolver los problemas y ver, basta salir, y vos lo sabes mejor que yo, basta salir de acá del conurbano y encontrarse con la riqueza, y también del conurbano con la riqueza del campo. Y hemos cometido errores todos los gobiernos, pero ya de errores nos cansamos, debemos hacer un mea culpa, yo creo que los políticos lo tenemos y lo tienen y lo tenemos que hacer, y empezar de nuevo en un país que está todo por hacerse y todo por un país de grandes dimensiones, pero con muy pocos habitantes. Por lo tanto, creo yo y estoy convencido que el gobierno de Fernández, de Alberto, como dice habitualmente, va a convocar a todos los sectores para que esto pueda realmente ser una realidad de un trabajo en común para el bien de todos los argentinos, las argentinas y para el bien del país. Che, Osvaldo, una de las últimas preguntas. Tu vinculación con el Parlasur, vos cuando estás allí, no es el caso de estos meses que han sido tan insólitos, pero digamos meses normales. Cuando vos estás ahí en el Parlasur y estás en contacto con el resto de los legisladores, los otros países, ¿qué sentís con ellos desde el punto de vista de la comunidad de acción y de la comunidad de la búsqueda de soluciones de conjunto? ¿Es así o existe algunos enfrentamientos, como podría pensarse, ¿no?, con Brasil o con algún otro país? ¿Hay realmente la búsqueda de solución de conjunto? Absolutamente, absolutamente. Y no solamente estando en Montevideo. Ya te digo, tenemos reuniones de comisión semanalmente, ahora también, obviamente, pero allá también. Viajamos una vez al mes, estamos 3 o 4 días trabajando en comisión y en el pleno. Y yo lo que noto de los países, tanto Brasil, todo, y aquí mismo, cuando tuvimos 2 reuniones con Felipe Solá, han venido los brasileros, también con Sergio Massa y con otras autoridades nacionales, los brasileños y los paraguayos, se han hecho 2 plenarios impresionantes donde no faltó ningún país, que le permitió a Felipe Solá hacer una foto publicándose con Bolsonaro, y esto ayuda, a pesar que hay diferencias ideológicas, pero yo creo que las diferencias ideológicas no deben existir en un mundo conflictuado con problemas serios. La única diferencia ideológica es que cada país tiene que votar y después el resto de cada país, de cada oposición tiene que acompañar, y debemos, yo hablo por nuestro país, obviamente no puedo hablar por otros países, pero también desde el punto de vista del género humano, tenemos que tener grandeza los seres humanos, ya que un bichito que no vemos nos paralizó económicamente y murieron miles y miles de personas, y espero que no mueran tantos más, que pensar que la humanidad debe responder con sentido común, sentido humano, para superar diferencias y que cada país pueda crecer de acuerdo a sus posibilidades, eligiendo los mejores gobiernos y respetando el resultado de lo que fuere. Allá y acá nos llevamos muy bien entre todos los países, y fundamentalmente en el arco ideológico tan diferente, de dejar de lado
a las ideologías que poco le importa a la gente, sino lo que la gente requiere es flexibilidad y sentido común. Y yo te podría hablar de proyectos, pero no vale la pena y que se han aprobado. El DONASUR, proyecto de órganos, y cuando fuimos a ver en Cucay, que nos llamó por un proyecto de mi autoría, que se votó por unanimidad. ¿Sabés lo único que le faltaba al INCUCAI? Nos reciben los 5 directores, que es uno de los institutos más importantes, que es el de trasplante y donación de órganos, que fui con un asesor, el doctor Gerchikov. Le faltaba ese proyecto que nadie me lo pidió, para después ir a la Comisión de Presupuestos del Senado y Diputado Nacional a pedir 3 computadoras y 9 y 9 operadores. Y yo les dije, si gana el Frente de Todos, que ya estaba pronto el plebiscito, seguramente Ginés se lo va a otorgar. Y me acabo de entrar hace poco, que ya le dieron los 9 operadores, o se lo están por dar, y las 3 computadoras. Con tan poco podemos tener un banco de datos que pueda posibilitar que 11 países se intercambien la necesidad de que quien tiene un riñón o un pulmón, o quien tiene que hacer un trasplante en forma inmediata, y así resolver hasta problemas de salud. Eso es el Mercosur, además, y el Parlasur. Osvaldo, muchísimas gracias. Realmente creo que hemos tenido una muy buena charla, nos has contado cosas muy importantes que se relacionan con el Parlasur, que tenemos cada día que pedir que tenga mayor participación, mayor poder de decisión, mayor poder de resolución. Gracias y bueno, ya nos veremos algún día en forma directa. Seguro, con un abrazo. Un abrazo. Lo mismo, Carlos, gracias, gracias por la invitación. Bueno, y a todos los televidentes los esperamos el viernes que viene. Muchísimas gracias.